La pregunta sigue muy viva y quizás ya podamos tener una respuesta. ¿Qué edad tiene la Esfinge? ¿Cuándo fue erigida? La Esfinge de la Meseta de Giza es uno de los monumentos más carismáticos, carta de presentación de la cultura faraónica. Esos 72 metros de longitud, 20 de altura, siempre se la ha vinculado con el reinado del faraón Kefren en la cuarta dinastía, porque está levantada precisamente junto a la calzada que une el templo del valle de este faraón con la propia pirámide de este monarca, ¿no? Realmente no hay ni una sola prueba directa que vincule la construcción de la Esfinge con el reinado de Kefren. Se hablaba de ese texto aparecido en la Estela del Sueño, pero que con el paso del tiempo todos han desestimado, ¿no? Porque no solamente esa línea decimotercera ha desaparecido ahora, sino que los ideogramas que ya en aquella época se aportaron como posibles jeroglíficos formando el nombre de Kefren, pues resulta que no lo eran, ¿no? Bueno, entonces quedaba muy en el aire, ¿no? Rainer Stadelmann, por ejemplo, decía que la Esfinge no pertenecía al faraón Kefren, sino que pertenecía a su padre Keops, es decir, se había retrasado pues unos 50 años, estamos hacia el 2600, grosso modo, antes de Cristo, para fechar la antigüedad de la Esfinge. Todo saltó por los aires cuando en el año 1991 un geólogo, Robert Schoch, presentó en un paper, un report, un trabajo en el encuentro anual de la Sociedad Geológica de América. Lo hizo junto a John Anthony West, una suerte ya fallecido de arqueólogo independiente, aunque realmente nunca excavó en Egipto ni hizo nada, pero tenía unas ideas un tanto alternativas. ¿Qué es lo que proponía Robert Schoch? A partir de los estudios que él había hecho, sobre todo de inspección visual, porque en realidad no había llevado a cabo ninguna analítica, pues que las marcas, las acanaladuras que tenía la cubeta sobre la que se construyó la Esfinge, nos estaban hablando de una erosión producida por la lluvia, y el único momento en el que esto podría haberse producido tendría que haber sido un momento de lluvias fuertes, es decir, hace unos casi 10.000 años. Es decir, retrasaba pues casi 6.000, 7.000 años la cronología oficial. Él nunca habló ni de la Atlántida, ni de alienígenas, ni de nada parecido. Él se limitaba a dar los datos que él proponía. Yo recuerdo que a comienzos de la década de 2000 yo tuve la oportunidad de traducir 2 de los libros que Robert Schoch había escrito. El primero de ellos, Escrito en las rocas, Voices of the Rocks, fue el primero en el que hablaba de todas estas dataciones y de todos estos trabajos en relación a la Esfinge. Yo estuve en contacto con él a través del correo electrónico en aquella época, un personaje encantador, muy amable, me mandó incluso una copia del vídeo del documental de televisión que había hecho con Charlton Heston para recrear un poco, ¿no?, esa antigüedad, esa supuesta antigüedad de la Esfinge a partir de este estudio geológico. Sin embargo, la verdad es que el estudio se quedó ahí y desde entonces no ha habido ni un solo geólogo, ni vinculado al mundo académico, ni independiente, ni absolutamente nada, que haya apoyado, ¿no?, esta idea. Es cierto que Robert Schoch ganó muchos adeptos porque al año siguiente, en el año 1992, tuvo una especie de cara a cara con Mark Lehner, que no es geólogo, y él no supo defender, ¿no?, los datos que los geólogos le habían aportado. Y él, bueno, pues esgrimía que al no haber evidencias arqueológicas de ninguna civilización en una etapa anterior a que fuera hasta ese 10.000 antes de, u 8.000, 7.000 antes de Cristo, pues que era imposible que alguien hubiera podido construir eso, ¿no? Bueno, pues tenía razón, pero quizás había que explicarlo de una forma pues científica más seria desde el punto de vista geológico. Y esto es lo que vinieron a hacer pues tiempo después gente como Dietrich Klemm, él era geólogo alemán, o más recientemente Colin Reeder. Colin Reeder es un geólogo tan independiente que ha trabajado para muchísimas empresas, él es egiptólogo también y bueno, pues conoce muy bien la geología y la parte histórica. Colin Reeder es curioso, ¿no?, porque dice que
a él no le encaja, ¿no? que sea la cuarta dinastía, sino que él es partidario de una época predinástica o de las primeras dinastías, ¿no? de Nagada III, que es la dinastía 0, hacia el 3200-3300 a.C., y las dinastías 1, 2 o 3, que es antes, las que se consideran antes de la época boyante con la cuarta dinastía y el comienzo del imperio antiguo. Pero desde el punto de vista geológico, el trabajo más importante es el de Robert Schneider. Robert Schneider lo que hace es proponer una explicación, que ya lo hizo hace décadas, sobre esas acanaladuras que veía Robert Schoch como producto de la lluvia de una época pluvial pues muy intensa en la meseta de Giza, ¿no? Esto es algo que dijeron también otros geólogos, que la roca caliza de la meseta de Giza es de muy mala calidad y el agua con la lluvia o las inundaciones que llegaban hasta ahí se filtraba perfectamente y generaba esas grietas en el interior que luego por la propia descascarillamiento, podríamos decir, de la roca, iba formando esas formas que hoy podemos ver y que son muy comunes en otros lugares del planeta, ¿eh? También esto hay que tenerlo en cuenta, y de la meseta de Giza y de Egipto, y sobre todo en lugares donde la piedra caliza es de muy mala calidad. Las ideas de Dietrich Klemm, de Robert Schneider y de otros geólogos, Colin Reeder, se confirmaron cuando hace poquitos años apareció un trabajo en el que se explicaba el llamado periodo húmedo de África, que es quizás la clave para poder entender todo esto. La esfinge no puede ser más antigua del 3500 a.C., es decir, de la época predinástica, porque es en ese año cuando acaba este periodo de máxima humedad o húmedo de África. Los descubrimientos que se realizaron hace poquitos años, que fueron publicados con ese ramal del Nilo que llegaba hasta la meseta de Giza, que recibe el nombre de Keops, de Jufu, el ramal de Jufu, hacían que todos los años la esfinge, la zona de la esfinge donde se levanta la esfinge, estuviera inundada de agua. Y de haber existido la esfinge en una época anterior a ese cuarto milenio antes de Cristo, pues la esfinge hubiera quedado cubierta hasta la cabeza. Debido a la mala calidad de la roca, en esos 4.000, 5.000, 6.000 años de existencia de la esfinge, continuamente sometida a la inundación del agua, habría hecho que hoy no quedara absolutamente nada, solamente un pequeño pollete en la roca, producto de la destrucción, porque no solamente es la acción del agua, es que el agua traía rocas, traía sedimentos que golpearían la roca de la meseta y habrían destrozado la esfinge, ¿no? Esta es la evidencia quizás más clara, tomada no solamente a partir de estos análisis geológicos donde se describe y se descubre fehacientemente este ramal de Keops, sino también análisis de polen que ha aparecido en la propia roca de la meseta y que pueden ayudar, ¿no?, a conocer un poco las condiciones climáticas que había en aquel momento, ¿no? Colin Reeder, por ejemplo, es partidario, al igual que todos los geólogos, de pensar, justificado también por los propios textos egipcios que hablaban como Tutmosis IV o Tutankamón de un lugar de cacería. La meseta de Giza en aquella época sería hoy como una sabana de Kenia, es decir, una zona relativamente verde con árboles en donde había leones, gacelas, un montón de animales. No era el desierto yermo que vemos en la actualidad. Es llamativo que Robert Schoch, después de los anuncios, las publicaciones de este tipo de trabajos, que no fueron publicados ayer, algunos de ellos de 2001 o del 2022, no haya dicho absolutamente nada, ¿no? Se encierra un poco en sí mismo, sigue argumentando esa idea, ¿no?, de las acanaladuras producidas por la lluvia, aunque realmente no hay ningún elemento geológico que lo defienda. Y esto sí que encaja un poco con la propia arqueología. Es curioso que los yacimientos arqueológicos de la meseta de Giza nos estén hablando de una presencia humana que no va más allá del 3500, 3400 a.C., es decir, el final de esa época húmeda del norte de África, que coincide precisamente con el momento en el que seguramente se construyó la esfinge. Otra forma de corroborar y de cerciorar esto es por medio
de la luminiscencia del granito. Se han datado los bloques de granito del templo de Kefren, del templo de la Esfinge, de todos estos monumentos que hay en la zona, y precisamente nos están hablando de, con una horquilla, es cierto, porque no es tan precisa como el carbono 14, de 800 años arriba o abajo, pero encajan perfectamente con este momento entre el 3400 y el 2000, casi 1000 años, 3400, 2500 más o menos, en el que podríamos colocar la construcción, el esculpido de la Esfinge. Como vemos, la Esfinge está llena de misterios, sigue siendo uno de mis monumentos favoritos. Yo creo, lo he defendido siempre, es un monumento prefaraónico que fue remodelado quizás en la época de Keops, de Kefren, y se le cambió la cara y se le dieron una serie de elementos humanos, pero que seguramente en un principio podría tener el rostro, la cabeza de un león. Por eso hoy vemos esa cabeza tan pequeña en relación al cuerpo. Espero que hayáis disfrutado de este nuevo vídeo de dentro de la pirámide. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya, compartidlo en las redes sociales y nos seguimos viendo como cada domingo aquí a las 8 de la tarde. Y recordad, cada 2 lunes tenemos un nuevo podcast de audio en iVoox dentro de la pirámide. Nos vemos aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.